Bueno, es que fue un libro que me costó mucho tiempo poder ver como libro. Fueron muchos años en los que estuve buscando el modo el punto de vista, el lugar desde donde hablar del tema sin que se volviera lo que dices tú, una crónica, ¿no? A la literatura necesita poner una distancia con los sucesos cuando va a utilizar sucesos de presente, ¿no? Como material. Casi siempre se utiliza el tiempo, es decir, se empieza a escribir sobre algo que sucedió tiempo después. Para poner un ejemplo, pensemos en cómo se relaciona la literatura española con un tema como la desaparición o como las fosas, ¿no? Pasaron muchas décadas después de la guerra civil y de la dictadura para que empezara a haber una literatura que refiriera de algún modo a ese tema, ¿no? Yo quería entender cómo podía poner esa distancia si no era con el tiempo, ¿no? Entonces estuve buscando mucho cómo hacerlo, cómo no hacer una crónica periodística, cómo no hacer un libro que pareciera noticia, ¿no? Más ahora que además hay tanta literatura en las mesas de novedades que pareciera haber renunciado a la literatura, ¿no? Que una especie de ficción sin ficción, pero ni siquiera como voluntad estética, sino como pobreza estética, ¿no? Como de voy a contar la experiencia y ya, ¿no? Y me tomó muchos años, y no fue hasta que entendí que en mi caso, para poder hablar de un tema como la desaparición, tenía que hablar de la aparición, ¿no? Y ahí algo hizo clic, entendí lo que podía intentar, y empecé el proceso de escritura, ¿no? Y entonces una novela sobre la desaparición, pero también una novela sobre la aparición. Y al ser esas dos cosas, se gestó un territorio donde podía acontecer la novela que abría esa distancia con el suceso de la cotidianidad, ¿no? Y es en ese territorio en el que transcurre la novela que lo vuelve como... No está claro, ni siquiera para mí, digamos, qué espacio es, dónde está, cómo es, cuándo sucede, ¿no? Cómo corre el tiempo ahí, corre o no corre, ¿no? O sea, el tiempo tiene sentido porque estamos vivos o porque estamos muertos, ¿no? Pero si no está claro si estamos vivos, si estamos muertos, qué pasa con el tiempo, cómo es, cómo sucede, todo eso empezó a darle una forma y me permitió entonces ya ponerme a trabajar, ¿no? Claro, ese es el gran tema del libro, digamos, ¿no? Y yo quería que al tomar la decisión de no contar historias individuales, de no, que no quiere decir, eso no quiere decir que no esté hablando de la tragedia de la desaparición, ¿no? Quiere decir que lo hago de un modo distinto, ¿no? Entonces, pero respetando cosas. O sea, a mí me parece, por ejemplo, fundamental que en un libro la forma esté en tensión con lo que se va a contar, ¿no? Y a veces esa inmediatez de la cotidianidad a la que renuncio como tema, sí la puedo tener como forma literaria, ¿no? Como estructura del libro, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, los testimonios, las entrevistas con familiares de desaparecidos, con amigos de desaparecidos, con amantes, parejas de desaparecidos, tienen una forma distinta a la del resto de las víctimas de la violencia, ¿no? Hay un asedio del silencio, hay una contención propia que tiene que ver con esto que estás mencionando tú, con la posibilidad de que se resolviera de un modo. Algo que, sin embargo, no termina de dejar de estar resuelto, ¿no? Es decir, la consigna es siempre vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Ha sido una consigna que ha sido en diferentes países, en diferentes circunstancias, ¿no? Hay una conciencia de que no están muertos, pero también hay una conciencia de que no están vivos, ¿no? Entonces, es una ausencia que no termina de serlo y se mantiene una presencia que tampoco termina de serlo. Hay una frontera ahí muy nebulosa, se mezcla la ausencia y la presencia, se confunden incluso, diría, ¿no?
Y esto quiere decir que la desaparición y la aparición mismas están entremezcladas, ¿no? Y esto hace un territorio muy doloroso, una situación muy precaria, ¿no? Y entonces cualquier cosa que se pueda decir, cualquier cosa que se pueda pensar fuera del canal, de un canal muy delgadito, ¿no? De un carril muy delgadito, lo derrumba todo, ¿no? Y es como si todo estuviera en pausa, el dolor de los que están esperando, ¿no? Es un dolor así como, pues aparte de que es una postergación del duelo, ¿no? O sea, es decir, se le niega, es un derecho humano el duelo, ¿no? Debería ser el primero, ¿no? Y aquí está negado. Si algo desaparece junto con la persona que no está, es el duelo de quien se queda, ¿no? Entonces, la relación de esa persona con la aparición es muy dura, ¿no? Porque es una búsqueda del no y del sí. La búsqueda de la aparición, pero también la búsqueda de la confirmación de la desaparición para tener derecho al duelo, ¿no? Entonces, contradictorio en todo el tiempo, en todos los sentidos, en todos los momentos, ¿no? Y eso es algo que yo quería que el lector pudiera experimentar en la lectura, ¿no? Es una lectura que me parece a mí que es contradictoria para el lector, es difícil entender ciertas cosas del libro, situarse ante ciertas cosas de los personajes, porque yo quería ese estado constante de extrañeza, ¿no? De extravío, y eso me parece importante un poco por lo que dices, ¿no? Por esta como dualidad entre la aparición y la desaparición, que cuando uno escucha estas palabras pensaría naturalmente en opuestos, pero no son opuestos, ¿no? No hay es una fundición de grises, digamos, ¿no? Por suerte ya tenía una experiencia previa, que era Las Tierras Arrasadas, que de hecho es, cuando yo termino Las Tierras Arrasadas, una novela que se publicó en 2015 y que yo acabé de escribir en 2013, 2014, hace 10 años y cacho, ¿no? Empecé con esto de la desaparición, ¿no? Y a darle vueltas. Yo trato de entender, hay muchas cosas que los escritores, ante preguntas como esta, podemos formular una respuesta casi siempre es falsa, ¿no? Porque hay parte, o más bien es aproximativamente falsa, porque hay una parte del proceso de la escritura del que uno es muy consciente, hipercontrolador incluso, ¿no? Pero hay una parte de la escritura que responde a la intuición y que avanza de manera intuitiva en la escritura también. Y esa parte que es paralela a la del hipercontrol es fundamental en el desarrollo de un texto, pero también es muy difícil de explicar o sea, cuando uno vuelve hacia atrás, es difícil de poner en palabras esa parte que era intuición. Entonces, dejando de lado toda esa parte de intuición de la escritura, te diría que la parte consciente tenía la experiencia de haber hecho en Las Tierras Arrasadas, ahí sí hice entrevistas para la novela, digamos, ¿no? O sea, yo hice un proceso de entrevistas pensando en que lo iba a usar para una novela. Acá, como no sabía cómo iba a ser esa novela, como no tenía claro, muchas veces dije, no, yo no voy a escribir esa novela, ¿no? Fui platicando a lo largo del tiempo con muchas personas, no con el formato de entrevista, digamos, ¿no? De te voy a entrevistar para, ¿no? Sino por el trabajo que hago, fueron conversaciones en las que el resultado era distinto, el objetivo era distinto, ¿no? Y lo que sí me volvía a impactar tanto como me había impactado en el proceso de entrevistas de Las Tierras Arrasadas es la circularidad de la tragedia, ¿no? Es decir, la cantidad de casos similares entre sí, lo absolutamente cotidiano de la desaparición, es decir, no estamos hablando de lo que pasó en España durante la dictadura o durante la guerra civil, incluso ni siquiera de lo que pasó en América Latina en las dictaduras, ¿no? Donde el gran desaparecedor es muy evidente, es un personaje muy claro, ¿no? Es un culpable muy señalable, que es el Estado, el Ejército, la policía secreta, ¿no? En México, a estos jugadores se les suma
los que ha sumado la fase actual del necrocapitalismo, es decir, el crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico, y esta explosión, o sea, es decir, que esta serpiente se haya vuelto una serpiente de muchas cabezas, ha hecho que el que desaparece no solamente sea un perseguido político, ¿no? O el familiar de un perseguido político. Puede ser un adolescente que va a la tienda por una botella de agua, ¿no? Puede ser el padre de familia que les dice, ¿saben qué? Voy a cambiar de lugar el coche porque quedó mal estacionado, y no vuelven, ¿no? Es decir, hay una instantaneidad del hueco, digamos, ¿no? Que yo quería que estuviera presente en la novela, ¿no? Aunque no se contara la historia de Pedro, de María o de, ¿no? Y de algún modo las tres historias principales de la novela, que son las de Vestigia y Hincapié, que es esta historia de amor, la del niño y la de Lucía y la vidente, y luego las relaciones entre ellos, de algún modo tienen la forma del plural de formas que tienen las historias que yo escuché, ¿no? Y por eso ellos tienen nombres propios que no individualizan, que no identifican con el uno, ¿no? Es mucho más fácil si te dicen Pedro, Pablo, o si te dicen María, Lucía, no sé, Lucía justo no es un buen ejemplo, pero porque así se llaman los personajes, pero tú piensas, es claramente una persona, ¿no? Vestigia hace referencia mucho más, ¿no? Una cosa que tiene que ver con el pasado, con lo irrecuperable, con lo que queda como rumor, ¿no? Hincapié con la terquedad, con la repetición, ¿no? Así más o menos, ¿no? Entonces, se fueron volviendo parte de la forma de la novela. Al final, cuando uno recibe un testimonio, recibe algo muy importante, ¿no? O sea, es decir, no somos dueños de nada más que de nuestra propia historia, ¿no? Y del derecho a poderla contar, ¿no? El desaparecido perdió ese derecho, ¿no? Pero además de que perdió ese derecho el desaparecido, el derecho a contar la historia del que está esperando queda también contenido por el silencio, contenido por una forma de hablar breve, temerosa, y de algún modo eso quería que estuviera en el texto, ¿no? Frases cortas, párrafos cortos, el silencio asediando al texto, algo frágil, ¿no? Yo pensaba mucho, mientras escribía, me repetía a mí mismo, esto tiene que ser como el cadáver de un animal muy pequeño, ¿no? Algo que se pudiera quebrar, ¿no? Y eso tiene que ver con la fragilidad con la que se quiebra el testimonio de un familiar de un desaparecido, ¿no? Pues mira, pensaría en dos ensayos. Primero, uno que tiene que ver o que está muy emparentado con el tema de mi novela, que es La palabra que aparece, de Enrique Díaz Álvarez. Fue premio de ensayo anagrama hace un par de años. Es un libro sobre el derecho al testimonio, ¿no? Es un libro bellísimo. Y en La ligereza, un libro de Juan Cárdenas, publicado por Periférica. Son 4 ensayos sobre diferentes temas, pero todos en torno a la función del arte y la relación del arte con nosotros, como individuos y como colectivos, ¿no? Y pensaría en 2 novelas, Tierra de Campeones, de Diego Zúñiga, publicada por Literatura Random, hace también un año yo creo. Cuenta la historia de un niño que nace lejos del mar, en el desierto, en Chile, y que se va a convertir en un competidor de pesca submarina. Y nos cuenta esta historia, la historia del niño, al tiempo que nos cuenta la historia de pérdidas y de necesidad y de desigualdades de su entorno y de Chile, ¿no? En el marco, además, del ascenso de Allende y la posterior y el golpe de Estado, ¿no? Y todo lo que sucede en esa época, ¿no? Es una novela escrita hermosamente, ¿no? Y pensaría en Las niñas del Naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara, otra novela que también me parece extraordinaria, que es una historia basada en hechos reales, digamos, o tiene el pretexto de una historia real, que es una monja que se va a hacer América, bueno, durante poco después de la conquista, y vuelta soldado, ¿no?
Es un soldado muy famoso en las guerras de conquista. Es una novela que tiene que ver con el encuentro de dos mundos, pero también con la sexualidad y con lo, digamos, lo queer y el cambio de, o sea, el travestismo y el transexualismo y tiene que ver también con el encuentro de la modernidad y el tiempo largo y la selva y la ciudad y me parece que es una novela también muy poderosa, muy inteligente y muy sensible, ¿no?